Esta palabra pacificador que está en la bienaventuranza ocurre solamente una sola vez en el Nuevo Testamento. Y quisiera nuevamente acudir aquí a la pantalla para ver una serie de textos que nos iluminan esta verdad. Y aquí está. Esta palabra pacificador es una palabra compuesta de dos palabras en el idioma griego, en el cual nosotros siempre hemos estado aquí rebuscando de cuando en cuando para ver su significado. Y es la palabra eirene, que significa paz, y poieo, que significa hacer, fabricar. Y esta palabra compuesta de pacificador, que en el griego es eirenepoios, es lo que llaman un hapax legomena en latín. Esta palabra hapax legomena, que suena tan altisonante, significa sencillamente dicho una sola vez, pero los estudiosos tienen que inventarse palabras para hacer eso. De todas las palabras que hay en el Nuevo Testamento, 686 palabras son hapax legomeno, es decir, que aparecen solamente una vez en el griego en todo el Nuevo Testamento. Y claro, hay miles y miles y miles de palabras que el Espíritu Santo usó al dar a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos nosotros que esta palabra que ocurre aquí, eirenopoios, es una de esas 686 palabras. Y aquí aparece en nuestra bienaventuranza, no en el singular, sino en el plural. Aparece la palabra, por eso se traduce pacificadores. Y como dijimos, sencillamente significa el que fabrica la paz. El verbo es, y vamos a ver aquí el verbo poieo. Aquí está el verbo poieo. Significa, a ver si podemos hacer la letra un poquito más grande. ¿Será que podemos o no? Se nos sale de la mano acá. Dice hacer, fabricar, construyo, hago, actúa, causa. Es correctamente traducido como el verbo hacer. Y por eso aquí, cuando los traductores vieron la manera o estaban tratando de ver la manera cómo traducir esta palabra de el griego eirenopoieos, tradujeron pacificadores. Pero se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento. Es un hapax legomena. Quiere decir que donde hay las otras personas que hacen la paz, a los cuales se puede referir la palabra pacificador, porque está en el plural, pacificadores. Entonces no se relaciona con ninguno de los apóstoles ni ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Dónde están los pacificadores?
Y es una muy buena pregunta. Y hoy vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Dice que en Colosenses 1:20, encontramos una palabra relacionada a esa palabra que encontramos en la bienaventuranza. Nos dice Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó habitar en él, en Cristo, con toda su plenitud. Detengámonos un momento en ese pensamiento. Que a Dios le agradó habitar en Cristo, en ese Jesús de Nazaret que anduvo con nosotros en esta tierra. En él habitaba toda la plenitud del Dios Todopoderoso, aquel infinito ser que cubre los cielos y la tierra, todo el universo lo llena todo, en excelsa sabiduría, en excelso amor. Dios en toda su plenitud habitaba en Cristo Jesús encarnado, que anduvo y dejó huellas en esta tierra. Por eso dice la Biblia que no hay ningún otro mediador entre el hombre y Dios, porque Dios se hizo carne en Jesús y anduvo con nosotros aquí en esta tierra, diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos engrandecer el nombre de Jesús lo suficiente, siempre nos quedaremos cortos de palabras. En él habitó toda la plenitud de Dios. Y entonces sigue el apóstol diciendo: y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Alabado sea el Señor. Nuestra mente no da para asimilar todo eso. Nuestras facultades cognitivas, intelectuales, hasta las espirituales se quedan cortas. Y ese es el propósito de Dios, de inundar tanto nuestra mente, nuestro ser, que nosotros caigamos en adoración delante de Él, diciendo: alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor, porque te revelas en la palabra, te revelas como un Dios incomprensible, pero al mismo tiempo un Dios que se da a conocer en Jesucristo. Y aquí encontramos una frase parecida: haciendo la paz. Y allí este es un verbo parecido en las palabras compuestas en el griego. Y ustedes van a ver por qué esto es importante. Si nosotros vamos a esta palabra en el griego, ustedes ven que pueden encontrar aquí las mismas palabras eirenopoieo, pero aquí se encuentra en el modo verbal y no en el sustantivo. En la bienaventuranza se refiere a los pacificadores, y claro, eso es un sustantivo. Pacificadores es una persona, pero aquí se encuentra en el modo verbal. Y esta palabra
también es un hapax legómeno. Fíjense ustedes cómo ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento. Entonces, este sustantivo que encontramos en la bienaventuranza se refiere al único pacificador entre Dios y la humanidad, cuyo nombre es Jesucristo. Porque Él es el pacificador, Él es el que construye la paz. No somos nosotros los que construimos la paz con Dios. Aquí en el proceso de paz que se hizo en Colombia y que en cierto modo todavía sigue, el proceso fue que hubo mediadores que iban a un grupo y le preguntaban, bueno, ¿y qué quiere usted para que se haga la paz? ¿Qué quiere usted del gobierno? Bueno, nosotros queremos esto y esto y estas medidas de estas garantías y aquello. Y luego iban al gobierno, ¿y qué quiere usted? No, nuestros postulados, nuestras condiciones para la paz son estas y estas y estas y aquellas. Y luego iban y venían, y total que finalmente se llegó a un acuerdo, al menos en papel, de lo que sería la paz yendo de uno al otro. Y cada cual poniendo sus condiciones de lo que querían de la paz. Pero en el aspecto celestial entre Dios y nosotros, no hubo un proceso de paz. Dios en ningún momento se acercó a la humanidad pecadora y nos pregunta, ¿qué quieres tú para que se haga la paz? Y es porque nosotros no pediríamos las cosas que realmente nos daría la paz con Dios. Así que Dios en Cristo tuvo que darnos todo lo que nosotros necesitamos para que estemos en paz con Dios. Y eso lo hizo en la vida de Jesucristo. En Él se dio esa vida perfecta, esa vida llena de amor, esa vida llena de obediencia a la voluntad de Dios en cada instante, en cada momento. En Él se dio también la muerte que nosotros debemos sufrir, esa muerte eterna, esa muerte que se siente y da el grito, ¿por qué me has abandonado? Que será el grito de todo pecador que no haya puesto su confianza y su fe en Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Pero Cristo ya sufrió esa muerte a nuestro favor. Así que Él es quien ahora viene y nos dice, lo que tú necesitas para la paz con Dios, ya te lo he dado. ¿Lo quieres recibir por la fe? Confiesa mi nombre. Confiesa que yo soy tu paz. Y nosotros de tercos decimos, no, es que yo creo que yo también puedo hacer algo que me ayude a tener paz con Dios. Dios dice, no. Cristo es el hapax legómena mío. Cristo es mi dicho una vez.
Una vez lo he dicho y vale para siempre. Hay solamente un camino para la paz con Dios. Y ese es el dicho una vez. Dice acá que la palabra, después de decirnos en este otro hapax legomena que se refiere a Cristo, en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios está hablando del tiempo del Mesías, del tiempo de Jesús. Ese es el ahora de Dios, el tiempo en que todo cambió cuando Cristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitó. Ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Allí no hay lugar para que nosotros podamos añadir ni una tilde ni una jota a la paz que ya Dios ha hecho. Sencillamente nosotros decimos, amén, gracias, yo quiero vivir en esa paz que me has dado, Señor. En el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y dice el apóstol, con tal de que se mantenga firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, y el Evangelio es la paz que hace Cristo. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor, y por la gracia de Dios, yo, Haroldo, me ha dado la gracia de ser servidor, de proclamar ese evangelio. Yo no puedo proclamar otro evangelio. Yo no puedo estar aquí ante ustedes y decir, no, que el evangelio son las promesas de Dios, que si usted hace esto y aquello lo va a colmar de prosperidad, tenga fe y le va a dar esa casa, le va a dar ese carro, le va a dar ese trabajo, le va a dar ese empleo, le va a dar victoria. El evangelio es que Cristo logró la paz con Dios, porque nada de lo que nosotros podamos hacer nos da paz. Ese otro evangelio de la prosperidad es el evangelio que Satanás le predicó a Cristo en el desierto, cuando le dijo, mira todas las cosas acá delante de ti, todos los reinos de la tierra. Allí tienes oro, allí tienes abundancia, allí tienes paz, allí tienes fama, allí tienes prosperidad. Todo eso es tuyo si tan solo me adorares. Pero no había cruz, porque Satanás sabía muy bien que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y por eso él trató de evitar que Cristo fuera a la cruz, y que Cristo, con solamente adorar a Satanás, a tirarle el beso, entonces ya todo sería de Cristo, sin ir a la cruz, lo cual no nos hubiera dado redención eterna. ¿Ven ustedes el alcance de todo esto? Y viene el diablo con sus mismos engaños y está lleno. Las ondas radiales, las ondas de televisión, tanto en este país, a lo largo de Latinoamérica, a lo largo de Norteamérica, están llenas con este falso evangelio. El mismo evangelio de Satanás, que nos dicen, si tú tan solo haces esto y aquello,
Dios te bendecirá y estarás bien con Dios, pero tienes que hacer todo al pie de la letra, y al pie de la letra significa desembolsar hasta el último centavo que tú tienes y dárselo a los ministros de Satanás. Y así tendrás paz. Postrado me adorares, postrado sin que te quede nada en el bolsillo, nada con qué vivir, pero yo te daré prosperidad. Es la mentira. Y a veces el diablo sí hace estos milagros de prosperidad en algunos casos para tener esas fichas que mostrar y engañar a los demás. Ojalá yo pudiera hablar más suavecito de esto, pero no puedo, porque el Evangelio de Dios es tan grande que se reúne en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, que no se puede hablar suavecito de nada más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Eso sí, fíjense ustedes ahora cómo el apóstol habla de nosotros como los pacificadores. Porque esto es lo que la palabra pacificador implica. Y a veces el Señor tuvo que hacerlo bien clarito para que nosotros no estuviéramos equivocados. Nosotros como pacificadores, entonces, somos los que proclamamos la paz que ya Cristo ha hecho. Somos los que vivimos dentro de esa paz. Y es así que nosotros somos llamados hijos de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos en Él, viviendo en la paz que Él nos dio, entonces también somos pacificadores, viviendo por fe en Cristo Jesús. Esto también se dice en otro lugar. Lo dice aquí en Efesios 2. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí nuevamente está Cristo como el pacificador. No hemos sido hechos cercanos. Fíjense que aquí no dice, no se refiere al verbo, eirene poieo, sino hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y nos dice: porque Él es nuestra paz. ¿Qué más queremos nosotros? Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, y aquí se refiere de los judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, que es Él, haciendo la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quería compartir con ustedes ahora también de Colosenses 3, porque es precioso cómo viven aquellos que se han confesado el nombre de Jesús y por la fe en Él, ya viven como pacificadores. Ya viven en esa experiencia de salvación. No están luchando por ella, sino por la fe ya han recibido la bendición de Macarios.
dice el apóstol, ya que han resucitado con Cristo. Qué precioso, porque allí él se refiere a que el creyente de esta ciudad donde él escribía a los creyentes de Colosa, ya ellos habían puesto su fe en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero como nosotros vivimos en esta carne tan olvidadiza y tan resbaladiza, vio el apóstol necesario decir, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto. ¿En dónde? En Cristo. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ahí está, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, ya como pacificadores, fíjense ustedes cómo nosotros podemos vivir cada día haciendo la paz con nosotros y con nosotros mismos y con otros, con el prójimo. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. El apóstol Pablo sabía muy bien, una de las primeras cosas que nos asedia en esta tierra, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, y ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Una vez que ustedes están en paz con Dios, abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Hasta las malas palabras nos pide el apóstol que abandonemos, porque las malas palabras y todo esto indica falta de paz. Pero se nos invita, se nos urge, se nos instruye, se nos ordena a vivir en estas cosas, a vivir de esta manera, abandonando todo esto, porque ya tenemos paz mediante su sangre. Es solamente cuando tenemos paz podemos abandonar todas estas cosas. Si no tuviéramos paz, entonces vamos a querer aferrarnos a ellas. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Aquí están los pacificadores, los que ya viven en la paz de Cristo. Se nos da detalle por detalle cómo vivir en esa paz. Y es por nuestra naturaleza carnal que necesitamos estos detalles. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro.
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí están las normas, las instrucciones para ser pacificadores. Por lo cual el apóstol dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Es decir, que esta norma del Evangelio, que ya Él hizo la paz por nosotros, que Él cumplió con todos los requisitos de paz que Dios necesitaba de nosotros, Él los dio a nuestro favor. Que este principio gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hasta la gratitud pertenece a la paz. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. De lo que hablamos nosotros al principio. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos. El apóstol Pablo, si hubiera sabido de toda esta tecnología, hubiera dicho: participen en los grupos de oración. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Yo recuerdo a mi papá y a mi mamá, siempre que salíamos de viaje, estábamos ya ahí listos para salir, y antes decían: en el nombre de Dios. Así que aquí está una descripción de los pacificadores. Nosotros aquí en esta tierra somos llamados a vivir en la paz, y esta es la manera como nosotros vivimos en la paz, la manera como se ha expuesto acá. Si es necesario, hay que volver aquí a Colosenses 3 y leerlo vez tras vez tras vez. Hasta hay consejos para las esposas y los esposos y los hijos de cómo vivir en la paz y no echar a perder la paz que Él ya nos dio. Así que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de aquel único que pudo hacer la paz, de Dios, por medio de su sangre, llevando nuestros pecados en su cuerpo mortal y acabando con ellos, para que en su resurrección nosotros, por medio de la fe, resucitamos libres y en paz con Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre, este día y para siempre. Amén.